corazón no cabe la revancha ni el rencor. Hay que ir más allá, hay que ir a la igualdad, porque naturalmente la paz, la libertad y la democracia pueden originar paro y salarios más bajos, ¿no? Es decir, con todas las reivindicaciones que se consigan, la igualdad debe ser vital. Y lo demás no tengo. Inquebrantable aliento de nosotros. Nosotros, en fin, somos quizás unos luchadores natos de siempre, de toda la vida. Yo ya empecé a luchar porque fui emigrante económico. Mis padres tuvieron que irse de España a Argelia, y cuando ya tuvieron dinero suficiente para llevarnos a mi madre, mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano que son mellizos, y yo, pues me fui a Argelia, y en Argelia es donde me he criado. Y siempre me he criado con esa rebeldía, digamos, no de maldad, de hacer daño, sino que yo quería ver cambiar las cosas. Primero porque cuando mi padre se fue, mi madre era porque se asustaba que en las minas que trabajaba todos los días salían muertos. Y ella ha sido una mujer muy de miedo, muy eso, siempre esperaba que... Y estaba deseando de que mi padre saliera de ahí. Tampoco pude entrar en el colegio, porque en el colegio se cogía un 10% de extranjeros. Es decir, yo fui siempre un 10%. Primero en la escuela y luego en las fábricas donde trabajé. También era un 10% de extranjeros y los demás, claro, franceses, que entonces Argelia era francesa, ¿no? Y así fue mis primeros pasos en esas cosas que yo creía que había que hacer algo para que cambiara. Hasta que llegaron los emigrados. Sí, el primer barco que vi que salió de Alicante, me parece que fue, era un barco que iba casi hundido. Era un barco inglés que era un carbonero, pero que cogió toda la gente que había en el puerto y echó para andar, y llegó en el puerto de Orán. Y estuvo 2 meses en alta mar porque no los dejaban pasar. No los dejaban pasar porque estaban, de todas formas, estaban pensando si los devolvían a Franco o qué hacían. Y gracias a las protestas en Francia, porque aquello era colonia francesa, que ya una de las veces que fuimos, porque ahí estuvieron 2 meses casi, y no dejaban pasar la gente mayor, no dejaban que se acercara a los barcos. Íbamos los niños, íbamos los críos, en esos críos iba yo. De lo que recogíamos por las tiendas y todo eso, llevábamos lo que recogíamos a los barcos porque ni le llevaban nada, estaban en alta mar sin entrar en el puerto. Hasta un día que llegamos y el barco no está. Pues todos asustados, ¿qué habrán hecho, qué no habrán hecho? Y es que los habían bajado y ya estaban ya en tierra firme, digamos, ahí en el puerto de Argelia, de Orán, que era Orán, y lo habían separado las mujeres de los hombres, y los hombres se los habían llevado a una cárcel, y las mujeres en unas naves de allí del puerto estaban metidas con los niños. Allí estuvieron cierto tiempo, que fueron haciendo una escogida que a mucha gente fueron directamente a cárceles, y que los llevaron al desierto. Los llevaron al desierto a trabajar en el desierto. Y esos fueron mis primeros pasos, claro. Luego pues fue la Segunda Guerra en Francia, que muchos se fueron voluntarios y ya eso cambió. Y ya la gente se empezó, y ya allí conocí la familia de Santiago Carrillo. Fue la familia y de manos de ellos entré yo primero a la JSU. Y luego pues consideraron que ya era mayor y que tenía ya edad para estar en el partido, sin que me pasé al partido.
Y en el partido ahí he estado, pues, y estoy, sigo estando toda mi vida. Hasta que un día nos dicen que teníamos un pequeño local en mi barrio y del partido, y nos dicen que hay 3 chicos que se han escapado del campo de concentración y que por qué no hacíamos en un local que teníamos nosotros pequeñito allí, hacíamos un pequeño aperitivo para recibirlos. Y allí es donde conocí a Marcelino Camacho por primera vez, que se escaparon del campo de concentración con 2 camaradas, y allí pues ya, en fin, la cosa había cambiado, ya la inmigración no la perseguían, ya habían hecho documentación y tal, ya se les ayudó para que se hicieran documentación legal, y allí vivimos, bueno, él en un barrio, yo en otro, pero que hasta un día que me llamó, me escribió una carta porque donde él trabajaba, estaba trabajando un hermano de una amiga mía, y me mandó con él una carta que quería hablar conmigo. Yo, para mí, que era un trabajo del partido o algo así, no fui, no fue para decirme si me quería casar con él. Y así fue cuando digo, bueno, para mí no hay inconveniente, porque ya le dije a mis padres que si yo me casaba tenía que ser con uno que pensara como yo, si no, no me casaba. Así que nos casamos de seguida, y desde entonces hasta... Hace un montón de años. Un montón de años. Ya tengo una hija que tiene 60 años y un hijo que tiene, pues, 2 años y medio menos que mi hija. Y ya voy a ser hasta bisabuela. Voy a tener una bisnieta pronto. Y esa es mi vida sin por encima. No he dejado nunca de luchar, nunca. Quizás con más o menos experiencia que otros, más de eso, pero muy fiel toda mi vida a mi partido y a mi familia y a mis camaradas sobre todo. Estoy con vosotros, y si no puedo desde allí, pues desde aquí. Vosotros venís y cualquier cosa, no sé, os puedo decir o dar un consejo a los jóvenes, decirles a los jóvenes que ya desde niña corría yo, porque allí en el barrio nuestro pasaba pañal salad, que se llamaba, que la traducción es cesto de lechuga, pero eso era a donde metían a la gente que cogían, que eran los emigrados que los cogían y los metían en la cárcel. Y hicimos un grupo de niños, entre ellos yo. Mi madre me dice, un día te van a dar un golpe que verás. Y ¿sabes? Íbamos gritando detrás, la fourrière, la fourrière. La fourrière es la perrera, porque por allí había muchos perros de esos vagabundos, y como hacía mucho calor había la rabia esa que decía. Entonces la perrera pasaba a diario 2 o 3 veces, y esos perros vagabundos los cogían y se los llevaban. Y entonces nosotros íbamos con un tambor diciendo, pero es que nosotros ya teníamos dicho a la gente, a los refugiados, como decían, los refugiados españoles, que estaban escondidos de la policía, por allí escondidos. Íbamos con un tambor gritando la fourrière. Ellos sabían que era la fourrière, que era el pañal salad, la policía que venía buscándolos, que los detenía y se los llevaban al desierto a trabajar allí. Y ya muy grande, la maestra me decía, los deberes no lo hacen, pero seguro que han sido chillando por la fourrière, ¿no? Pues yo eso, bueno, es que de pequeña mi padre primero que nos enseñó a cantar fue la Internacional, a medias porque no la sabía entera, y entonces él me dio la palabra. Ya estás aquí de pie, inquebrantable aliento de nosotros. ¿Qué dirán ahora los que ayer te cubrían de lodo? Jóvenes, no dejar de luchar, que nunca nos han regalado nada, ha habido que conquistarlo y al día siguiente defenderlo.